Gigliani. Fernanda, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Bienvenida. No, gracias por la invitación. Me imagino que... Perdón la vez pasada, porque estaba invitada, pero teníamos la audiencia por la autonomía la y audiencia. bueno, se extendió y no podía llegar. Sabemos que la agenda por allí se van minuto a minuto van cambiando. Humeada, me imagino. Sí, y aparte soy alérgica, así que la paso bastante mal y me parece que todos coincidimos que ayer y antes de ayer fueron los peores días, ¿no? De todos estos años que nos viene tocando fumarnos y respirar el humo de la quema en las islas. Sí. ¿Coincidís que yo vengo reclamando de que los funcionarios locales, en realidad todo, pero coincidís que lo que puede hacer el intendente es hacer lo que ahora decidió con algunos intendentes ir al obelisco a reclamar? Lo que pueden hacer ustedes es sentarse a charlar y a reclamar al fiscal, pero los que tienen que accionar son otros, ¿no? Sí, pero de todas formas yo creo, y lo hablaba con colegas tuyos, que lo que no podemos hacer quienes estamos con un nivel de responsabilidad institucional, independientemente de que está claro que yo como concejal no está en mis manos resolver la cuestión, me parece que no podemos solamente indignarnos en las redes sociales. No. Digamos, uno a veces lo que observa, uno a veces lo que observa es, qué sé yo, al intendente indignado subiendo videos y no sos un ciudadano común, digamos, y eso también enoja a la ciudadanía. Espera respuestas. Si sos la máxima autoridad política de la ciudad, tenés que hacer todo lo que esté a tu alcance para intentar resolver la situación. Creo que, bueno, esto de juntarse con el resto de los intendentes del área metropolitana, de ir a Buenos Aires, sí, que se agoten todas las instancias para que esto se resuelva, porque claramente me parece que el daño, está claro que el daño al ecosistema, entiendo que en algún punto es irreversible, es un ecocidio, pero también el daño a la salud de los rosarinos y rosarinas. Yo creo que no tomamos dimensión del daño que nos está causando esto. ¿Qué más podría ser? Que no se está haciendo, el intendente, la municipalidad. A ver, se hicieron acciones judiciales. De hecho, los concejales nos presentamos también como querellantes en la causa que había presentado el intendente. Estuvimos reunidos con el fiscal federal, que te diría que esa reunión fue un poco desalentadora, porque lo que él nos contaba es que, bueno, que el fiscal que estaba a cargo de la causa hace varios años falleció por COVID. Se pasa la causa a otro fiscal, después se la pasa a este fiscal que es Kishimoto, y que él hacía un mes que recién la tenía. Son causas que tienen más de 34 cuerpos, y nos dio a entender que, onda, la estoy leyendo, digamos, como que me estoy poniendo al tanto. Algunas de las medidas que estaba tomando, sí, te quedan ese sinsabor de, por ejemplo, catastro, la información de catastro. Se supone que ya hace años cualquier fiscal, cuando vos sabés que hay quemas, bueno, mínimo la información de saber a quién pertenecen los campos que se están quemando. Entonces, si recién estábamos con esa medida, sí, te queda un sinsabor, un malestar de que parece que estamos atrasadísimos. Y yo creo que, a ver, entiendo la indignación de la población, pero también no creo que ni toda la responsabilidad sea de Cabandier, ni toda la responsabilidad sea de Kishimoto, ni toda, digamos, me parece que hay responsabilidades compartidas, y entiendo también que es necesario que la justicia nos lleve a algunas medidas ejemplificadoras o algunas sanciones ejemplificadoras para evitar que esto ocurra, ¿no? Si en algún momento no se sanciona a alguien gravemente, incluso hasta con prisión, yo creo que va a seguir pasando lo que está pasando. Algunos pocos vivos se nos están riendo en la cara, claramente. Creo que el papel del gobernador de Entre Ríos es paupérrimo. Totalmente. Está ausente en toda esta discusión. Como a los entrerrianos el humo no les afecta, acá no pasa nada. Pero sí también creo que yo entiendo cuando se dice pero que vaya gendarmería a las islas, está todo bien, pero en la ciudad de Rosario también estamos pidiendo, digamos, gran parte de la ciudadanía pide la presencia de gendarmería por la cuestión de la seguridad. Los recursos humanos no son inagotables, no son ilimitados. Entonces hay una realidad, concreta, de que vos no puedes tener un gendarme por metro cuadrado en la isla para evitar que se incendie. Sí. Creo que hay que sí utilizar la tecnología. Lo que nos han dicho siempre es que, más allá de que algunos creen que las estaciones estas que se pusieron, ahora no me sale la palabra,
los foros de conservación, estaban funcionando, que se emite la alerta a la provincia de Entre Ríos, que es la que tiene que enviar la asistencia para pagar, y que justamente Entre Ríos se tarda 3 o 4 días en tomar alguna decisión. Sí, totalmente ausente. Fernanda Gigliani, Iniciativa Popular. Entiendo que participás de 3 comisiones: Obras Públicas, de Planeamiento y Urbanismo, Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana. Así es. Me voy a quedar, porque tengo muchos puntos para que me apunté aquí para charlar con vos de tu actividad, pero me voy a quedar con el tema de la seguridad. Porque hablabas hace un ratito de gendarmería, de esto de que pedimos fuerzas federales, pero a ver, fuerzas federales pueden venir en un cierto punto, límite, no podemos, y es real, de que existe la necesidad de que vengan, existe. ¿Cuál es la opinión general que tenés de la seguridad en la ciudad? Y tampoco creo que se resuelva con más policía, digamos. Sí entiendo que tiene que haber una mirada disuasoria, que es la que muchas veces genera la presencia, en este caso, de fuerzas federales, de fuerzas provinciales, pero creo también que, y me preocupa mucho más en la antesala a un proceso electoral, que se utilice la cuestión de la seguridad en términos electorales, y a veces escucho discursos que me parecen que se tornan un poco peligrosos porque no creo que tiendan a resolver la cuestión. Cuando escucho al intendente decir, por ejemplo, yo quiero que me permitan designar al jefe de la policía, como si designar al jefe de la policía va a resolver la cuestión que vive la ciudad. Escucho a muchos hablar de la policía municipal. Yo tengo mis ciertas dudas con la policía municipal. Hay gente que ha estudiado las policías municipales. Sí creo en la policía municipal en términos de prevención, digamos, una policía en términos preventiva, no la GUM, pero sí una fuerza policial que tienda a la prevención. Ahora, después, esto ya está estudiado y en realidad en algunos lugares ha fracasado. Entonces me parece que a veces ese tipo de discursos, y más en la antesala, está bien, frente a una sociedad que está requiriendo acciones concretas y ya, a veces la política intenta reaccionar frente a eso y empieza a generar este tipo de discursos, que yo, te soy sincera, siento que son más tirar la gorra hacia adelante, es decir, tirar la expectativa hacia adelante, como diciendo, bueno, esto lo voy a resolver cuando tengamos la policía municipal. Esto lo vamos a resolver cuando Rosario sea autónoma y yo pueda tener mi propia policía. Yo no creo que eso ocurra. Creo que estamos, sí, frente a una situación que está desbordada, que no es una situación que arranca ahora. En esta provincia tenemos muchos antecedentes, tenemos antecedentes de balacera a la casa del gobernador, teníamos, que creo que fue un hecho, digamos, obsceno, porque no existía una persona ligada al narcotráfico que a cara descubierta golpee la puerta de la municipalidad e intente habilitar un boliche, como fue Esperanto, en el caso de Medina, que después lo terminan matando en el acceso sur. Digamos, eso pasó en la ciudad de Rosario. Venimos desde ahí, también con una policía, con una decisión política del anterior gobierno de que la policía se autogobernara, donde en el banquillo de los acusados en muchas de las causas que se están ventilando tenemos integrantes de la fuerza policial o ex integrantes de la fuerza policial, con lo cual, digamos, no estoy tirando una mirada muy alentadora, pero sí con sentido de realidad. Igual te olvidaste de algo, de que también el gobierno actual de la provincia prometió algo que hasta acá no cumplió. La paz y el orden. Claro. Sí, pero es que creo, bueno, es que cuando hablo con absoluta honestidad. Yo creo que no es un tema para usar electoralmente. Y tampoco creo... Ninguno, de por ninguno. eso lo estoy diciendo, no me escuchaste. Sí. Y también creo que no existe ningún mesías. No, es tan compleja la situación que vive la ciudad que no va a venir un mesías a resolverlo. Y no hay soluciones mágicas tampoco. No hay soluciones de la noche a la mañana. Sí creo también que se perdió mucho tiempo. Cuando apenas arrancó el gobierno de Perotti se diseñaron legislación para atender a reformular la fuerza policial, a profesionalizarla y demás. Y la verdad es que la oposición jugó bastante, especuló bastante en ese sentido. Más allá, digo, de las metidas de pata de Saín y de lo que podemos analizar al respecto, la verdad es que, de hecho, fíjense, el Frente Progresista, el socialismo, el Partido Socialista en particular, presenta un proyecto de ley que tiene gran coincidencia con lo que pedía Saín en su momento. Entonces parece una tomada de pelo. ¿Por qué no le votaron entonces al gobierno provincial esas leyes que eran una herramienta importante para avanzar en una transformación real de nuestra policía? Entonces, yo también lo que veo
al ex ministro de Seguridad, que tiene más que dar explicaciones y rendirle cuenta a los santafesinos de qué es lo que hizo, sentarse en todos los medios nacionales a decir que él tiene la receta para solucionar el problema que vivimos los santafesinos. Digamos, yo la verdad que tengo una mirada bastante desesperanzadora, pero porque veo que hay un carancheo permanente con esto y que me parece que no es un tema en el cual se pueda caranchear, porque tenemos muertos todos los días, tenemos familias destrozadas permanentemente, pibes que terminan con la pierna amputada, o sea, dañados de por vida en su físico, ¿entendés? Entonces, no sé, me indigna un poco ver el nivel de carancheo y además de irresponsabilidad, ¿no? Porque es eso, es decir cualquier cosa, generar expectativas solamente para que la gente te vuelva a votar. Hay una sensación de muchos, porque esto que contabas de que, bueno, proyectos más, tenemos, mañana seguramente lo vamos a pasar a los proyectos presentados por el bloque socialista, luego que lo contamos aquí. Te voy a contar algo. Nosotros generalmente en cada bueno, proyecto, en algunas cosas, para venir a contarlo acá, vamos hablando con los funcionarios, vamos. Bueno, cuando se presentaron los proyectos de SAIN, hablando con mucha gente de la oposición, muchos legisladores de la oposición, decían, bueno, son cosas que la fuimos diseñando en el gobierno anterior, o sea, diseñando en el gobierno socialista. De hecho, SAIN había sido designado por el gobierno anterior. Por el gobierno socialista. Pero hay una cuestión política de por medio, de que esto, que el otro, que allá. Exacto. Por eso digo, lo traigo a eso. Ahora, sí, eso te lo dicen en off. Sí, no, digamos, por después supuesto. no lo dicen frente a un micrófono. Por supuesto, porque bueno, ahí... En realidad hubo alguien que sí lo dijo en la Cámara en su momento. Me parece que hubo alguien que lo dijo. De todas formas, bueno, ahí está la cuestión del ring político, del ring político electoral que no se termina en 4 años, ¿no? Sí. Y es algo de lo que vos decías recién. A dejar un poco de lado esta cuestión para tratar estos temas importantes, ¿no? Sí, o frente al último, a la incautación histórica que estuvimos en la ciudad de Rosario, sí. Que se iba a transportar vía el puerto y que iba a ir no recuerdo a dónde. Bueno, eso habla bien de la justicia, digo, ahí se hizo realmente inteligencia, se llegó a incautar previamente a su traslado, pero y veía algunos representantes del Frente Progresista, ¿no es cierto?, apuntar al gobierno nacional. Digamos, claramente, y lo dice todo el mundo, en el puerto hay millones de filtros y de controles. Yo lo que creo es que esta situación es mucho más grave de lo que creemos, porque si hay tantos controles y pasa un elefante adelante de todos esos controles, quiere decir que el nivel de corrupción es enorme, ¿no? Quiere decir que hay muchísimos actores que participan de estas movidas. No solamente, digo, los que pueden estar presos, los que diseñan desde la cárcel o los que pertenecen a la banda, ¿no? Hay un nivel de penetración en los distintos niveles del Estado que te garantice esto, que pase un elefante y nadie lo vea, ¿no? Pero también, yo lo escuchaba al presidente del Club Reflejo el otro día indignado decir, acá a la vuelta, un galpón, donde entraba y salía gente, entraba y salía mercadería todo el tiempo. A mí como presidente del club me piden el matafuego, vienen los inspectores, me inspeccionan permanentemente. Nadie vio ese galpón, nadie se preguntó, ningún inspector municipal se preguntó qué se hacía en ese galpón, si estaba habilitado o no estaba habilitado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Y no estoy hablando de Hapkin en términos personales. Lo que digo es que acá nadie puede escupir para arriba porque el nivel de penetración de estas grandes bandas criminales, estamos hablando de delitos complejos, y son complejos porque intervienen millones de actores para poder garantizar el éxito, digamos, de esas operaciones delictivas, y también hay profesionales matriculados que colaboran con estas bandas. No solamente digo actores estatales en distintos niveles, hay también profesionales liberales matriculados que colaboran con estas bandas. Por eso es que en comisión tengo entendido que planteaste la necesidad de que más allá de lo jurisdiccional, ¿no?, que haya un control más férreo desde lo municipal, ¿no? Y sí, yo digo que cada uno haga su parte. Ahora está de moda decir esa frase, pero hagámoslo de verdad, no lo digamos discursivamente, que cada uno haga su parte. Porque si no, y también me parece que lo que tiene que hacer el Estado, justamente viendo el panorama, es generar mayores sistemas o mejores sistemas de control, de autocontrol.
justamente para evitar que cualquier funcionario pueda hacerse el distraído o pueda formar parte, digamos, de esta línea de corrupción que garantice el éxito de estas bandas criminales. Entonces hay que tener sistemas de control mucho más fortalecidos, mucho más robustos para que eso no ocurra. Porque yo escuché un funcionario decir, bueno, pero no, del puerto, de la puerta para dentro del puerto, te otra jurisdicción y demás. Pero a ver, tenemos los galpones, como decía, lleno de droga. O sea, no salió del puerto eso. Claro, y camiones y vehículos que andan dando vuelta por la ciudad, claro, indudablemente con lo mismo, ¿no? Exacto. O sea, ahí los controles son de la ciudad. Por eso digo, acá nadie puede hacerse el distraído, porque, por eso te digo, mirá cómo será que, de hecho, cuando salió lo de la ordenanza del sistema de control económico financiero de inversiones en la ciudad, tiene que ver con eso, con que el municipio no se puede hacer el distraído. Tanta plata que mueve el narcotráfico, en algún momento esa plata mala vida se pretende cristalizar con algunos contratos que ya tienen un marco legal. Entonces, puede ser desde lo inmobiliario, en inversiones inmobiliarias, puede ser como quiso hacer Medina en su momento, poniendo un boliche a cara descubierta, que eso es verdad que fue tan obsceno, hoy ya no ocurre, hoy seguramente ponen testaferro, ponen otros nombres, pero acá se quiso poner un boliche y lo quiso poner una persona ligada al narcotráfico. Bueno, todo lo que tiene que ver con lo gastronómico, con la nocturnidad, o sea, el Estado tiene que poner el ojo en todas las inversiones porque el que tiene esa información más rica es el municipio cuando habilita. De todas maneras, hiciste algunas críticas a la agencia antilavado, ¿no? Sí, primero porque la verdad es que tanto los medios de comunicación como algunos concejales y concejalas en particular hablaban como si la historia arrancara con esta nueva idea de la agencia, y la realidad es que Rosario desde el 2014 tiene una ordenanza del control económico financiero de inversiones que justamente surgió cuando pasó el caso de Esperanto. Exacto. Ese fue el disparador de esa ordenanza. Y que en realidad, ¿qué cuestionábamos y que no terminamos votando? Se creaba esta agencia. Una agencia que en términos jurídicos no tiene ninguno de los requisitos que tiene que tener una agencia, sino que en realidad se estaba votando una oficina. Lo que pasa que parecía que no era políticamente correcto decirle a la gente que íbamos a votar una oficina, pero es lo que se terminó votando, que se la llama agencia, y que lo que nos preocupaba era que el jefe o jefa de esa oficina es designado por el intendente, es removido por el intendente, no hay quien controle a quien controla. Vos imaginate si no es poco poder el que se le da a este jefe o jefa de oficina, que es el que va a hacer el filtro, el que va a decidir o no si envía o no a la UIF o reporta o no a la UIF una determinada situación, si se presenta o no frente a un fiscal a presentarle determinada situación. Yo creo que cuando las políticas públicas, y más en esta materia que estamos trabajando, dependen exclusivamente de las personas, y son vulnerables, porque el ser humano puede ver, puede no ver, se puede equivocar, somos corruptibles. Sí, totalmente. Entonces, la verdad es que... Pero esto se solucionó, ¿no? Ahora... No se solucionó. No se solucionó. No, se votó así como te estoy diciendo, y por eso vamos a mirar muy de cerca. Van a tener ustedes el control de alguna forma. Sí, pero ¿qué control puedo tener como concejal? Claro, sí, además, cuando vos hablas del control económico financiero de inversiones, la regla básica, digamos, del sistema es la confidencialidad. O sea, yo como concejala no voy a manejar ningún tipo de información que me permita a mí controlar al que está llevando adelante este sistema. Entonces, yo no le pretendo mentir a la gente, digamos, la verdad es esa. Entonces, ahí entiendo que el sistema que se ha creado no es infalible. Al contrario, es totalmente vulnerable. Y que además me preocupa que una persona pueda ser designada por el intendente y removida por mal funcionamiento, por mal desempeño en sus funciones, sin ningún tipo de argumentación. Yo daba el ejemplo. ¿Qué pasa? Y no estoy hablando de Hapkin, yo hablo del intendente o intendenta que esté. Estamos hablando de políticas públicas del Estado. ¿Qué pasa si mañana hay alguna alerta que se emite sobre algún empresario que hizo aporte de campaña al intendente o intendenta de turno? Ese jefe de oficina, que depende políticamente y funcionalmente del intendente, me imagino, le va a consultar. Che, Mengano, tengo una alerta de Mengano, lo reporto a la UIF, me presento en fiscalía. ¿Qué va a decir ese intendente o intendenta? Claro. Digo, porque en todo caso, si esa investigación después termina diciendo que efectivamente este empresario estaba ligado a alguna actividad del lavado de activos, va a quedar pegado el intendente que recibió fondos para su campaña de una persona que tenía dinero mal habido. Entonces, ¿cómo funciona el sistema así?
¿Me explico? Sí, y doy sí, ese sí, ejemplo, totalmente. burdo y explícito para entenderlo. Es más, ha pasado y han saltado cuestiones similares en otros lugares del país. Han saltado, es más, en un gobierno, en un gobierno provincial de otro lugar. Ha saltado. Y con esto no quiero decir que la UIF no está haciendo bien, digamos, la UIF tiene que reformular su funcionamiento, tiene que generar mayores investigaciones, tiene que haber sanciones. Digo, acá generalmente no todo está funcionando correctamente. Digo, no estoy... Fernanda, quiero que me des tu mirada sobre algunos otros temas. Tenemos algunos minutitos más para charlar con vos. Hay otros problemas que tiene la ciudad. Hablábamos del humo, hablamos de la seguridad. Otro de los temas para mí importante y que tiene que ser una mirada actual, pero también a futuro, es el transporte. Sí. El transporte es de terror en todos los sentidos, el transporte público. Los taxis, los colectivos, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué mirada tenés de eso? Bueno, a ver, yo entré como concejala en diciembre del 2011 y ahí ya teníamos una clara crisis del sistema de transporte. Tenemos varias cuestiones. En el mundo, el transporte público está subsidiado, ¿no? A veces parece que en los medios de comunicación nacionales tiene mala palabra el subsidio al transporte, pero no hay transporte en el mundo que no funcione de forma subsidiaria. Ahora, con subsidios. Ahora, sí es verdad que a veces uno ve cierta incoherencia en algunos sectores políticos cuando, por ejemplo, desde el Frente de Todos se le tuvo que arrebatar al Frente Progresista la famosa ley Rubeo, que es la ley del impuesto al sello. ¿Para qué? Para comprometer al gobierno provincial en el sostenimiento del sistema de transporte. Nosotros teníamos nuestro fondo compensador municipal, que claramente no alcanza, porque un municipio tiene tasas y tiene el DREI, no tiene más de dónde sacar plata. Entonces, claramente eso no alcanzaba para sostener el sistema. Se incorpora este fondo compensador provincial a partir de esa ley y después el reclamo histórico, que gobierne quien gobierne, porque acá hoy gobierna el Frente de Todos y yo como militante del Frente de Todos le digo a Alberto que tiene que haber una mayor equidad en la distribución de los subsidios. No puede ser que un trabajador y trabajadora, rosarino y rosarina, sea de segunda y que tenga diferencias con un trabajador y trabajador de Cava o de Provincia de Buenos Aires. Claro. O sea, esas inequidades que es un poco lo que decía Mirabella recién, ¿no? Hay inequidades frente al interior y eso hay que resolverlo. Ahora, desde el 2015, quien habla viene pidiendo que se implemente el sistema de la SUBE. ¿Por qué? ¿Por una cuestión antojadiza de marketing? No, sino que es un sistema que es absolutamente superador al que tenemos, por distintas cuestiones. Primero, porque cambia la lógica, deja de subsidiar a las empresas para empezar a subsidiar al pasajero, lo cual hace un sistema mucho más transparente. Y esto no es menor. Hay estudios de costos y hay estudios de costos, pero acá en la ciudad de Rosario, nosotros lo hemos denunciado en su momento, el municipio confiaba en una planilla que los empresarios le decían de cuántas unidades habían estado en la calle, y cuántas ruedas habían cambiado, cuánto habían gastado de gasoil, en fin. Entonces, no es un acto de fe. Esto tiene que ser objetivo y tiene que ser transparente, porque uno también escucha quejarse todo el tiempo a las empresas de transporte de que el sistema es deficitario. Ahora, se siguen dedicando al transporte. O sea, digo, tan deficitario no debe ser. Bueno. Y por otro lado, amplía el universo de beneficiarios. Quien cobra una asignación universal por hijo, por embarazo, una trabajadora doméstica, quien es monotributista social, los veteranos de Malvinas, los pibes que cobran el Progresar, tienen subsidiada el 50% de su tarifa. Entonces, hoy no tener la SUBE implica a todo este universo que acabo de nombrar, que están en Rosario, tener una desigualdad con los de Cava y con los de Buenos Aires, que sí tienen el 50%. ¿Equipararía el boleto a la SUBE? De Rosario con Cava y vendría, la idea es que venga con ese subsidio, que venga con esos beneficios, digamos. No es que baje solo la SUBE como tarjeta, sino que baje con estos subsidios. Pero, por ejemplo, en Buenos Aires se paga 25 pesos. Bueno, porque eso también se suma a los subsidios que le da Nación. O sea que son distintas discusiones. Mejorar la equidad, digamos, en la distribución para que le llegue más subsidios a la ciudad de Rosario. ¿Por qué no llegó todavía la SUBE acá? Mirá, ¿por qué se demora en realidad? El Frente Progresista cambió el discurso, y no lo digo yo, Fernanda Gigliani, cualquiera puede googlear y puede verlo.
Había una resistencia al Frente Progresista, la realidad, a la implementación de la SUBE. Creo que esa resistencia estaba ligada a que teníamos un sistema que a los rosarinos nos hacía únicos. Tenemos nuestro propio sistema que es la MOVI. Y está fantástico, me encanta como una cuestión identitaria. Ahora, si un sistema es superador al que tenemos nosotros, bueno, vos no podés quedarte en una cuestión antojadiza de que tener el sistema. La discusión después era que, claro, el agente financiero de la MOVI es el Banco Municipal. Si se viene la SUBE, el agente financiero, el Banco Nación. Deja de serlo el Banco Municipal. Claro. Así que bueno, me parece que vos no podés dejar a un universo de personas que van a beneficiarse con el 50% de la tarifa y que además tiene una cuestión operativa. Vos con tu tarjeta con la cual vos vas a ir a laburar todos los días, si viajás a Buenos Aires a hacer un trámite, te manejás con esa misma tarjeta. Si viajás por turismo a San Luis, te manejás con esa misma tarjeta. O sea, no es menor. Esto de tener un sistema único a nivel federal. Sí, hay localidades en la provincia que tienen la SUBE. Claro, bueno, fíjate la complejidad. Hay localidades en la provincia fíjate la complejidad de un rosarino que trabaja en el área metropolitana. Tiene que cargar su SUBE, pero si va a ver a la madre el domingo para almorzar, tiene que tener la móvil. Exacto. O sea, es un lío, o sea, la verdad. Y encima, también todo lo que acarrea después el tema de la falta de lugares de recarga, las dificultades que tiene el rosarino y rosarina para recargar su tarjeta, el abuso que hay parte de algunos comercios en cobrar un plus que no está permitido, y que vos a veces lo pagás porque no tenés cómo moverte y no tenés dónde recargar. Así que bueno, son muchas las cuestiones que hay que analizar. No recuerdo si tu opinión en cuanto a esto que te voy a preguntar, que tiene que ver con el transporte. Las aplicaciones de Uber, Cabify, ¿por qué se frenó ese debate? Más allá de la cuestión de por allí muchos decir, se enfrentaban con los taxistas, que bueno, son sindicatos importantes y demás. Mira, nosotros no estamos de acuerdo con la llegada de Uber a la ciudad de Rosario, pero no es una cuestión tampoco, digamos, de capricho, sino que está ligado a que ya Uber demostró en otros lugares del mundo, incluso en Buenos Aires, cómo funciona, ¿no? Primero, te hace una tarifa muy accesible, hace que la gente se vuelque, digamos, masivamente a contratar a Uber, y después lo que hace, una vez que destruye el sistema, en este caso de taxis, como pasó en Cava, que está destruido, monopoliza el sistema y se vuelve carísimo. De hecho, preguntale hoy a un porteño, preguntale a un bonaerense cuánto sale manejarse en Uber. Carísimo. Entonces, y además son sistemas que no están, justamente la esencia de estos sistemas es la desregulación. Entonces, nosotros en la ciudad de Rosario tenemos un sistema que tiene muchas deficiencias, que tiene muchas quejas, pero que es un sistema que está regulado por el Estado y controlado por el Estado. Eso hace que hoy, desde una denuncia de abuso, de acoso en un taxi, al toque el municipio tiene quién era el chofer, quién era el taxi que estaba manejando, cuál fue el recorrido que hizo. Digo, no es menor. Pongo ese ejemplo concreto, pero para que veamos esto. Y después que además la tarifa, en este caso, la define el propio Estado. Somos los concejales los que definimos cuál es la tarifa que se tiene que cobrar. Bueno, que ahora le van a dar un aumento, me imagino. Sí, el día de mañana entiendo que no se está definido todavía qué porcentaje, pero bueno, ha aumentado absolutamente todo. Tenemos un nivel inflacionario enorme, bueno. Me quedan 5 minutos y tengo 2 preguntas. Una, ayer hablábamos con las vecinales de nocturnidad. ¿Qué tenés en cuanto a esto? ¿Qué opinión, qué mirada? Bueno, presenté un proyecto que estoy esperando que se apruebe para generar una audiencia pública. Me parece que es un tema, primero que tenemos una ordenanza que tiene más de 20 años, que no regula solo la nocturnidad, pero sí es verdad que lo que más conflicto genera, lo que más debate genera es lo ligado a la nocturnidad. Y nos parecía que la herramienta de la audiencia pública era la herramienta más válida para poder tener a todos los actores que tengan algo para decir, que quieran decir algo, sentados en una misma mesa, ¿no? Y creo que es la materia prima más importante que vamos a tener los concejales, porque a veces pecamos en esta cuestión de que cada concejal quiere imponer su proyecto y su mirada, y la realidad es que este es un tema muy complejo, es un tema donde intervienen muchísimos actores, quienes son aquellos empresarios ligados a lo gastronómico, que quieren hacer sus inversiones en la ciudad y que quieren tener certeza de qué se puede hacer. El otro día estuve, porque yo más allá de la audiencia pública ya estoy haciendo una ronda de reuniones con distintos actores, lo tengo siempre con los vecinos de Pichincha, por ejemplo, que tienen una mirada muy, muy particular. El otro día estuve con la Cámara de Confiterías Bailables, que también tienen una mirada muy particular, donde es verdad que en la norma actual a quienes tenían boliches se les pedía una infraestructura enorme, o sea, una inversión muy importante para poder
poder desarrollar su actividad. Y hoy tenés una competencia de alguna manera desleal con quien pone un barcito, no tiene casi nada de inversión y permite que la gente baile. Bueno, ese era uno de los planteos que me hacían. Bueno, me parece que hay que escuchar a todos los actores y también ponernos de acuerdo en algunas cuestiones. Hay algunos concejales que plantean en la cuestión del zoning, que en términos urbanísticos, digamos, de planificación urbana, tiene que ver con acá se duerme, acá se trabaja, y acá uno se divierte en la ciudad. Esta cuestión del zoning fue abandonada ya hace muchos años por el urbanismo. Lo que se tiende en la actualidad es que los usos puedan convivir en sí mismos, pero bueno, para que convivan en sí mismos vos tenés que tener normas muy estrictas, muy claras, que no tengan lagunas, y tenés que tener fundamentalmente un Estado municipal que esté en condiciones de hacer cumplir esa norma. O sea que creo que los concejales vamos a tener un enorme desafío. Sí. Pero sí y es tiene verdad que hacerse esa audiencia pública, porque hay algunos que ponen reparo. Hay algunos concejales que están poniendo reparo en toda. Sí, pero ¿sabés qué? No lo dicen nunca públicamente. Porque, de hecho, en la sesión anterior... Bueno, lo vamos a decir acá. Vos pasame la lista y lo vamos a decir. En la sesión anterior iba a aprobarse la audiencia pública. Sí. Tuve una cortesía parlamentaria con la concejala Rueda, que éramos dos que habíamos presentado la iniciativa, de bajar el proyecto para que se trate en comisión. Entonces, que los concejales le digan de cara a la gente que no quieren que participen, porque después cuando hablábamos de autonomía municipal, todos decían, tenemos que generar herramientas de participación directa de los vecinos. Bueno, ¿qué herramienta de mayor participación directa que escuchar a todos los que quieran ser escuchados? Y de forma pública, no cerrada. Ponete los auriculares porque, bueno, voy a cerrar con esto. En realidad pensaba cerrar con otro, pero la producción me recuerda algo. Una oyente, Mara de la vecinal 25 de mayo. A ver qué nos dice Mara y si la puede responder Fernanda. Hola, ¿cómo les va, chicos? Bueno, les hablo acá, soy acá vecina del barrio 25 de mayo y les quería comentar que nosotros estábamos dentro de un presupuesto de parque y paseo para podas de nuestros árboles del barrio y no sabemos qué pasó con eso porque tenían que haberlo hecho meses atrás y no lo han hecho. Quería saber si todos los presupuestos que están pasados son cumplidos o a quién hay que reclamar eso, porque si los barrios están dentro de un presupuesto me imagino que ese dinero, al menos para esos barrios, están. Entonces, si no se hace el trabajo, ¿dónde va a parar ese dinero o esos presupuestos? Es una pregunta, tal vez alguien lo puede. Gracias a Mara. No sé si la quieren. En realidad es para otra persona, pero si quizás la quieren. No. A ver, obviamente que algo que está presupuestado debería cumplirse. Esa sería la regla. Venimos de hace muchísimos años. De hecho, cuando se vota el presupuesto, nosotros votamos en contra siempre de un artículo que le permite al intendente que el remanente sea después destinado a rentas generales. Porque nosotros, de hecho, es una política que teníamos ya con el Tigre Caballero cuando estábamos en el Consejo, de que cuando te queda un remanente vos lo vuelvas a afectar a la misma partida para poder cumplir. Habla mal de una ciudad que tiene tantas necesidades que a vos te queden remanente, pues se supone que en realidad no te tendría que quedar nada, porque esta ciudad está detonada. Pero bueno, vamos a hacer, si después querés pasarme bien las direcciones, lo podemos nosotros del Consejo pedir el cumplimiento de esas obras. Dale, vamos a pasar al dato de Mara. Fernanda, yo siempre digo, y voy a cerrar con esto, porque me queda un minuto. Rosario es una ciudad desorganizada. Para mí, lo digo siempre, ¿coincidís? ¿Se puede organizar? ¿Se puede ordenar? Mira, justo ayer hablaba con alguien y me acordaba de algo que decía el Tigre Caballero. De que esta ciudad se estaba transformando en una ciudad ingobernable. Y yo creo, cada vez que recorro más la ciudad y que nos metemos en la Rosario profunda, estoy más convencida de eso. ¿Por qué? Porque es una ciudad que desde hace muchos años viene creciendo anárquicamente, desorganizadamente. Es como si vos tuvieses subgobiernos, ¿no? Que se van generando en los distintos barrios. Entonces yo creo que en base a eso, quien quiera ser intendente o intendenta de esta ciudad, tiene que tener una fuerte decisión, tiene que tener un fuerte coraje para gobernar. Esta ciudad no la puede gobernar cualquiera. No se gobierna con los medios de comunicación, con redes sociales, diciendo frases bonitas. Esta ciudad está teniendo una situación muy compleja
que además, esto que decíamos, la penetración del narcotráfico, que no es solamente, digo, la venta de drogas. El otro gran problema que tenemos ligado a eso es el alto nivel de consumo que tienen los rosarinos y rosarinas, los sectores populares, los medios y los altos. Entonces, eso hace que la situación de la ciudad de Rosario sea mucho más compleja que algunos casos que a veces se exportan y se analizan del exterior, ¿no? De otro lado. Exactamente. Así que nada, creo que quien quiera ser intendente o intendenta de esa ciudad tiene que primero conocer la ciudad, patearla, y tener un fuerte coraje para poder gobernar y poder ir desandando esto que creo que coincidimos de que es una ciudad que parece que se gobierna sola, ¿no? Desorganizada. Desorganizada. Gracias por la visita. No, gracias a vos.